En ese sentido, había pensado esta semana, sí, ¿a quién puedo llamar para que me dé, digamos, información precisa y no caer en disputas o en sesgos ideológicos en función de los corazoncitos políticos que cada uno tenemos? Y recordé a un amigo periodista que tiene muchísimas virtudes, entre ellas la de ser hincha de Vélez también, pero que justamente es alguien que maneja con mucha precisión y que tiene muchos datos, especialmente de lo que es de la ciudad de Buenos Aires. Uno lo puede leer en distintas revistas, en sus intervenciones radiales también, pero yo lo sigo particularmente en las redes sociales porque es de los pocos que de repente dicen, bueno, por ejemplo, a ver, en inversión educativa, en inversión cultural, en la ciudad pasó esto y esto. Después, en función de esos datos, uno saca las conclusiones y si quieren acomoda la realidad lo que le guste, pero esos datos son datos duros y potentes. Y entonces me pareció que era una buena oportunidad para charlar con Damián Fresolone, que está del otro lado de la línea. Damián, buenos días, Dante Palma te saluda. Buenos días, Dante, ¿cómo estás? Gracias por el llamado, por la presentación también. Lo que coincido sobre todo la virtud que soy hincha de Vélez, eso me parece que de todo lo que dijiste es lo más importante. sobre todo, y más en este momento. Sí, Damián, hice esa introducción porque además fue de verdad, especialmente en las últimas semanas, siempre estoy atento a lo que vos vas publicando porque en primer lugar porque son números que no conozco y a veces me sorprenden y que son números que en general no aparecen. Entonces, yo primero te preguntaría, a ver, ¿qué evaluación haces vos de la política educativa del PRO en la ciudad, o independientemente de la situación de la pandemia, digamos, si querés sacarlo del último año? Pero yo quiero saber, digo, desde la gestión Macri y la gestión Rodríguez Larreta, no sé, digo, ¿se aumentó el presupuesto? ¿Qué pasó con los salarios docentes? ¿Se construyeron escuelas? ¿Hubo reformas en cuanto a la infraestructura? ¿Qué números puede mostrar el PRO en ese sentido? Bueno, es interesante cómo planteas la pregunta, porque por más que pueda haber bastantes diferencias quizás en lo discursivo o hasta en la formación o las capacidades para comunicar entre el gobierno de Larreta y el de Macri, hubo una continuidad en materia educativa sin duda, sin ningún lugar a duda la continuidad en cuanto al presupuesto que se le destina a educación y a la ejecución o no del mismo. Es una constante desde el gobierno de Mauricio Macri y este gobierno y medio casi de Horacio Rodríguez Larreta. Vos en la intro hablabas que lo más importante obviamente es plantar los datos, los números fríos y que cada uno saque sus conclusiones. Yo siempre suelo dar datos oficiales y en este caso lo que te voy a decir también claramente son datos oficiales, son del Ministerio de Hacienda de la ciudad de Buenos Aires. Lo puede cualquier persona consultar si ingresa a la página de Hacienda de Ciudad. Me preguntaba el presupuesto durante todos estos años de gobierno en la ciudad de Buenos Aires del PRO. Para que te des una idea, en 2011 el 27% del presupuesto total se destinaba a educación. Sí. ¿No? O sea, si de cada 100 pesos que teníamos, 27 iban para educación. Este año es el 17%. O sea, se bajó 10 puntos, se recortó 10 puntos la participación del presupuesto educativo en el total del presupuesto, lo cual es muchísimo. Es un promedio de justamente 1 punto por año. Claro. Es terrible. Y esto es una constante. En los dos gobiernos de Macri se bajaron aproximadamente 6 puntos y en el gobierno de Larreta van casi 4 puntos. Ahí te da el total de los 10 puntos que se redujo el presupuesto educativo. Parejito, sí. La verdad que sí, por eso hablo de constantes, ¿no? Y además hay algo importante, además de reducir o recortar un presupuesto, lo que se puede hacer es ejecutarlo o no, ¿no? Yo destino 100 pesos a educación y después hay que ver si encima lo ejecuto o no lo ejecuto. Claro. Bueno, esa es otra constante que tienen el gobierno de Mauricio Macri y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, que es sin ejecutar distintas partidas en educación, porque es mi caso, por ahí más me especifico, pero también en cultura, en salud, en varias áreas. Entonces, por un lado lo que recortan es el presupuesto y por el otro lado lo que también recortan es la ejecución de eso. O sea, no se ejecuta todo lo que se destina a determinados programas. Claro.
Es un combo, sí, es un combo explosivo. Ahora, también mencionaste el caso de cultura, digo, no te quiero sorprender porque capaz que no tenés los números ahí a mano, pero sé que también vos te ocupás particularmente de ese sector. ¿Qué podrías decir? ¿Qué evaluación podrías hacer de esta larga década de macrismo en la ciudad? Mira, la línea es exactamente la misma, en cultura, en educación e incluso en salud. Yo recién te decía que los números en educación fueron de 10 puntos de recorte en los últimos 10 años. En cultura, si no me equivoco, son 8 y en salud son 7. O sea, es más o menos algo muy parejo en estas tres áreas que son fundamentales, sabemos, no solo para los trabajadores que viven de ellos, sino para los que consumimos también la cultura, pero sobre todo para la sociedad toda. Y yo te decía hace un ratito... mencionaste justamente 10% de recorte en un área, 8 en la otra, 7 en la otra. La pregunta natural, y además porque es la participación en el presupuesto de esas áreas, ¿no? Ahora, ¿y esa plata dónde fue? Bueno, es complejo porque justamente como se van dividiendo un punto por año, no es que se recorte una partida entera y se pasa a otra cartera, pero por ejemplo, para que tengas una idea, creció muchísimo el presupuesto destinado a, así se llama la cuenta, lo digo porque se llama así tal cual, publicidad y propaganda. Creció de manera exponencial, de hecho, mismo el año pasado, 2020, se ejecutaron 2.500 millones de pesos en publicidad y propaganda. Sí. Esto te da, si vos lo dividís por día, son 7 millones de pesos por día, ¿no? En publicidad y propaganda se ejecutaron 7 millones de pesos por día, y si lo comparás, por ejemplo, con parte del presupuesto educativo para infraestructura escolar, por ejemplo, que es algo muy importante, lo cual en estos días se estuvo hablando mucho, en la infraestructura escolar se ejecutó menos de 1 millón, y en publicidad y propaganda 2,5 millones, o sea, casi 3 veces más en publicidad y propaganda que en infraestructura escolar. Lo mismo, por ejemplo, con la dirección de obras de vías peatonales, lo que se conocen los arreglos de veredas, básicamente, baldosas y demás. Sí. Exactamente también. 3 veces más se ejecutó en obras peatonales que en infraestructura escolar, por ejemplo. Claro, ahí son 2 ejemplos claros a los cuales se va repartiendo un poco ese porcentaje que educación, cultura y salud van perdiendo. Claro, es como me hacías acordar esa vieja discusión de decir, bueno, mira, nunca te conviene hacer cloacas porque no se ve nada más, hacer todo lo que se vea, digo, baldosa y publicidad. Exactamente, totalmente, lo estético, básicamente. Claro. Ahora, y también, bueno, a ver si ya si querés te saco los números y te llevo más, porque además sé que sos un tipo que reflexiona sobre esto. ¿Por qué crees que a pesar de estos números, que la verdad que están a la vista y que y además la gente los padece, ¿por qué crees que el gobierno de Larreta está haciendo, digamos, un fuerte posicionamiento como defensor de la calidad educativa? Es decir, bueno, alguien que, digamos, es la continuidad de un proceso que ha bajado un punto por año, y sin embargo aparece frente a la opinión pública y además, bueno, como una estrategia política, decir, no, yo soy el primer defensor de la presencialidad y hasta de la calidad educativa y del sistema público, etcétera, etcétera. Bueno, a ver, cuando yo comparo la gestión de Macri con la de Larreta y los comparo a ellos, Larreta tiene una capacidad discursiva que Mauricio Macri no la tenía, bajo mi punto de vista, de eso no hay duda. Digo, es un político, realmente, digo, nos guste o no nos guste su línea, es un político con una gran capacidad discursiva, con una facilidad para mostrar y para decir y para visualizar lo que la gente en determinado momento quiere escuchar. Hay un gran porcentaje de los porteños que obviamente están de acuerdo con el cierre de las escuelas estas 2 semanas y que la educación sea virtual por tan solo 14 días, 10 días en realidad, de lo que estamos hablando. Pero hay otro porcentaje muy importante que tendrán sus argumentos, sus justificaciones, que les parece que los chicos tenían que seguir yendo al colegio. El mensaje que da Larreta, después de, para mí, encima un discurso que hizo un tanto fallido Alberto Fernández, fue muy claro, fue directo a ese porcentaje de gente que quería a los chicos tenerlos en las escuelas, a mostrar cómo él no fue consultado sobre tal atropello, sobre la decisión de los pibes en la ciudad de Buenos Aires. Tal atropello lo digo en palabras claramente
del PRO. Entonces tiene una facilidad discursiva muy, muy potente y además tiene, bueno, una complicidad mediática que en parte será por estos números que doy yo de pauta y en otra parte será por una cuestión claramente ideológica y posicional de la editorial de cada uno de los medios. Ayer, si uno escuchaba la conferencia de Larreta, las preguntas eran: ¿usted cree que atrás de la decisión de Alberto está Cristina? Claro. Por ejemplo, ¿no? Y nadie le preguntó: ¿por qué defiende tanto ahora la presencialidad si viene reduciendo el porcentaje del presupuesto educativo? Nadie se atrevió a preguntar eso. Y entonces creo que es un combo entre la capacidad discursiva de Larreta y obviamente, bueno, tener a los grandes medios de su lado, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ahora, Damián, pensaba, a ver, en general, digamos, también, ya durante la gestión de Macri, y especialmente en el tema educativo, parece que hay una, no solo por razones ideológicas, hasta parecería también por cuestiones personales, hay un encono, y que también yo diría ideológicos, por supuesto, hay un encono puntual entre la gestión macrista y los gremios, ¿no? A los cuales se lo acusa de kirchneristas, izquierdistas, etcétera. Por supuesto, también se afirma desde la propia gestión que en realidad los gremios actúan más por razones ideológicas que por razones objetivas, etcétera. Ahora, ¿por qué crees que en este caso que los gremios no se plantaron, por ejemplo, no realizaron medidas más potentes para evitar el comienzo de las clases y que finalmente se produjera lo que muchos vimos de antes, y es que esto iba a generar un aumento en los casos, que exponía a los chicos, exponía a los padres, exponía a los docentes? ¿Qué crees que pasó ahí? ¿Por qué se le torció el brazo tan fácil a los gremios? Yo particularmente en la ciudad creo que a los gremios le pasó un poco lo que nos pasó a todos esperábamos esta segunda ola porque tan solo con mirar un poco Europa, uno se imaginaba que llegó un poco antes, incluso para presidencia, Nación dice lo mismo, llegó un poco antes de lo que nos imaginábamos. Ajá. Y creo que todos creíamos que por ahí 1 o 2 meses de clases presenciales, siempre es bueno aclarar esto, se iba a poder tener de manera relativamente tranquila y luego, encima, llegado mitad del otoño, principio del invierno, iba a haber que cerrar las escuelas y volver a las clases virtuales como se hizo el año pasado. Creo que a todos nos tomó un poco de sorpresa, esa es la lectura que hago yo, sí. Esta segunda ola tan temprana, y cuando los gremios, se dieron cuenta claramente, Ademi hizo paro, SUTE también hizo paro, tema que también en la ciudad de Buenos Aires tienen la contra de que, por lo general, sus protestas, sus manifestaciones tampoco tienen una gran cobertura mediática, esa es la realidad, y cuando se las cubre, se las hace de una manera bastante parcial, mostrando únicamente los cortes de calle y las complicaciones que esto trae para el tránsito, o, como decías vos al inicio, poniendo a los referentes de distintos sindicatos educativos como los fantasmas, ¿no? Como los enemigos. Lo tuvo María Eugenia Vidal, una de sus estrategias fue tener a Baradel enfrente como uno de los enemigos. Durante 4 años fue claramente una estrategia, y lo logró en gran parte porque luego la imagen de Baradel para un sector de la sociedad es de aquel que no quiere trabajar, que quiere los pibes fuera de la escuela. En parte lo logran. Creo que a todos les tomó por sorpresa, y cuando comenzaron con las manifestaciones ya era un poco tarde, ¿no? Y Ademi sí estuvo un tiempo antes haciendo paro, pero la realidad es que no tiene una cobertura mediática suficiente. Sí, no es un gremio de peso. Ahora, y Damián, te hago la última pregunta, imposible de responder. Más allá de estos números, ¿por qué el PRO es tan fuerte en la capital? ¿Por qué probablemente va a ganar por mucha diferencia las elecciones del 2021 en capital? ¿Por qué probablemente también va a ganar la elección de 2023 en capital? ¿Qué sucede? ¿Por qué estas razones que son, además que se expresan cuantitativamente y de manera objetiva, no logran cambiar, el punto de vista de una mayoría de los ciudadanos de la ciudad?
Sí, es difícil de responder. Si tuviera la respuesta, ya estaría actuando de alguna manera. La realidad es que es complejo. Yo creo que tampoco es algo particular de la ciudad de Buenos Aires, sino más bien de los epicentros urbanos de la Argentina. Digo, algo similar, ¿no? Con distintos espacios políticos, pero algo similar ocurre en Córdoba, algo similar puede ocurrir en Mendoza. Digo que es un tema más vinculado a los epicentros que a la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires también tiene una particularidad, que no hay una oposición, creo yo, inteligente. Mismo dentro de la legislatura porteña, muchas veces desde distintos bloques se han acompañado varios proyectos, los cuales dejaba bastante que dudar. Digo, no hay una posición fuerte, no hay una posición inteligente, y bueno, y la gente de la realidad compra mucho de lo que ve, un porcentaje de la sociedad compra mucho de lo que ve, de lo que estábamos hablando antes, ¿no? De la pauta y de la estética de la ciudad, que si uno lo ve puede parecer muy linda por fuera, como maquillaje realmente. Pero bueno, repito esto, creo que en realidad es una cuestión más de los epicentros urbanos del país y no particularmente de la ciudad de Buenos Aires. Damián, muchas gracias por estos minutos con No Estoy Solo. No, por favor, gracias a ustedes por el llamado. Un abrazo grande a Damián Fresolone, periodista que nos trajo datos duros para discutir sobre el tema educación, sobre el tema cultura, sobre evaluación de una gestión que ya lleva muchísimos años en la ciudad y que expone eso, que deja a la vista algunas falencias, ¿no? Por lo menos para aquellos que consideramos que la educación, la salud y la cultura es algo digno digo, de ser trabajado, de ser desarrollado, es un espacio en el cual el Estado debe invertir para que todos podamos vivir un poquito mejor.